Creo sin lugar a dudas, hermanos, está aquí el Señor. Yo lo siento en esta tarde. Amén. Y su presencia es notoria en cada uno de nuestros corazones. Amén. Quisiera compartir, hermanos, unos breves minutos de la palabra del Señor, que el Señor ponía en mi corazón a través de este proyecto y la parte que me tocaba a mí, hermanos. Creo que hoy concluimos con las predicaciones en cuanto al libro de Números. El pastor me decía que predicaríamos de los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números acerca de la historia de Balaam. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Se encuentra en Números 22, capítulo 22, versículo 31 en adelante. Dice la palabra del Señor: Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Amén a la palabra del Señor. Miren, todos conocemos, ¿verdad?, esta historia tan misteriosa, ¿verdad?, la palabra del Señor, donde vemos como algo sobrenatural, algo anormal, sucede en estos versos de la palabra del Señor. Dice la Biblia que Balaam se pone de camino y va hacia Balac, el rey de Moab, y dice la palabra del Señor, hermanos, que estando de camino con el asna, sorprendentemente, hermanos, ocurre algo sobrenatural. El asna, cuando está de camino, parece que comienza a asustarse, parece como que está viendo algo y se detiene en el camino. Balaam comienza a golpear a su asna, comienza a pegarle, comienza a comportarse violentamente con el asna y no entiende lo que sucede, pero en una segunda ocasión y en una tercera ocasión ocurre lo mismo. La vuelve hacia el camino, pero el asna sigue deteniéndose. El asna no puede seguir hacia adelante. Dice la palabra del Señor, como hemos leído, que el ángel de Jehová, que es Cristo, se presentó en el camino de Balaam. Y el asna lo vio y lo contempló, pero sin embargo Balaam no era capaz de discernir ni de ver lo que el asna estaba viendo, hasta que en el último momento, después de 3 veces golpear al asna, dice la palabra del Señor, como hemos leído, que los ojos de Balaam fueron abiertos y contemplaron de la misma manera al ángel de Jehová, y rápidamente, en el momento que lo ve, doblega su rostro delante del ángel de Jehová y le dice: ¿Por qué has golpeado al asna? Hasta 3 veces has golpeado al asna. Y le dice: yo me he puesto en medio de tu camino para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y ahora Balaam dice: he pecado contra ti porque no sabía que tú estabas delante de mí. Pero vamos un poquito hacia detrás y vemos algo que aparentemente puede parecer contradictorio, y es que dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel ha acampado en los campamentos en los alrededores de Moab, y dice la Biblia que el rey de Moab, que era Balac, ha tenido miedo y temor sabiendo lo que había ocurrido con el pueblo de Israel estando en territorio de otros enemigos, como Dios había dado victoria y el pueblo de Israel había derrotado a los enemigos, y ha tenido temor de lo que podría ocurrir con su pueblo. Y ahora dice la Biblia, hermanos, que el rey Balac ha llamado a Balaam, sabiendo que Balaam lo que decía, lo que hablaba, lo que profetizaba, se cumplía, y le ha dicho, Balaam ha enviado a mensajeros diciéndole:
He aquí ahora que el pueblo de Israel está en nuestras tierras y son más fuertes, más poderosos que nosotros. Ven a mí y maldícelos para que el pueblo sea maldito y yo pueda tener victoria sobre ellos. Pero ahora dice la palabra del Señor que Dios le habla a Balaam y le dice y le avisa: Balaam, no vayas donde ellos ni los maldigas, porque el pueblo bendito es. Cuando Balaam recibe la voz de Dios, Balaam, en primera instancia vemos que Balaam obedece. Y Balaam no quiere maldecir al pueblo de Israel como le está mandando Balac, pero sin embargo, hermanos, dice la Biblia que les manda a los hombres que se queden allí a pasar la noche a ver qué es lo que quiere Jehová. En esa primera vez, como hemos dicho, Dios le dice a Balaam que no vaya. Pero después, un poco después, dice la Biblia que los mensajeros van donde Balac y le dicen: ha dicho Balaam que no va a venir ni va a maldecir al pueblo de Israel. Y ahora Balac sigue insistiendo y le dice a los mensajeros, dice que ha preparado mensajeros más preparados, más honorables y con una mayor ofrenda, que darle a Balaam, diciéndole: todo lo que me pidas te daré y te honraré mucho. Y dice la Biblia que vuelven de nuevo donde Balaam y le dicen: ha dicho el rey que te ruega que vengas y que maldigas al pueblo y que él te va a honrar mucho y todo lo que pidas él va a hacer. Y ahora dice la Biblia que Balaam por una parte les dice: no voy a ir ni voy a maldecir, pero sin embargo de nuevo les pide a los mensajeros que se queden esa noche con él, que compartan la noche con él y que va a intentar escuchar de nuevo la voz de Jehová, a ver qué es lo que quiere Jehová. Y ahora le habla Dios de nuevo y le dice Dios: vete con ellos de camino y vete con ellos si quieres. Pero le dice el Señor: harás lo que yo te diga. No le estaba pidiendo Dios permiso, no le estaba pidiendo Dios una petición y rogándole: por favor, Balaam, habla mis palabras, sino que el Señor le dice: si tú quieres ir con ellos, vete con ellos, pero tú vas a hablar lo que yo te digo y tú vas a hacer lo que yo te digo. No era una petición, sino era una declaración, una imposición. Dios le estaba diciendo: aunque marches con ellos, no vas a hacer lo que tú quieras ni lo que ellos quieran, sino que vas a hacer lo que yo quiero. Y el pueblo de Israel no va a ser maldecido, sino que va a ser bendecido. Y dice la Biblia, como hemos leído y como nos hemos encontrado en este pasaje, que Balaam marcha. Y claro, ahora podemos ver una contradicción y podemos decir: ¿por qué se presenta el ángel de Jehová en el camino y le dice que no, que hay una queja diciéndole que por qué va si le había mandado que no iría? ¿Por qué dice la Biblia que en el camino se pone como adversario suyo? ¿Por qué dice la Biblia que el ángel de Jehová le dice: me he puesto en medio de tu camino para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí? Si anteriormente Dios le había dado permiso para ir, para marchar con los hombres, ¿por qué se detiene en el camino? Y miren, después de que pasa esto, Dios le da permiso para que siga andando, para que vaya hacia donde el rey Balac. Y ahora cuando llega donde el rey Balac comienza a pedirle que los maldiga, hasta en 3 ocasiones. Y dice la Biblia, hermanos, que en la primera ocasión lo lleva a una cumbre, lo lleva a un lugar y le dice: maldice ahora al pueblo de Israel. Pero sin embargo dice la Biblia que Dios no le permite a Balaam maldecir al pueblo de Israel y comienza a dar bendición y comienza a hablar y a profetizar bendición sobre el pueblo de Israel. Y terminando le dice Balac: ¿pero qué has hecho, Balaam? Te he traído para que los maldigas y los estás bendiciendo. Y Balaam, hermano, sigue diciendo, dice: ¿acaso no me cuidaré de la palabra que Jehová quiere hablar? ¿Acaso no diré lo que Dios quiere decir? Y es que el Balaam era consciente de que no podía decir una cosa contraria a lo que Dios quería decir, porque Balaam sabía que lo que Dios dice, así se determina y así se cumple. El conocimiento de Balaam era bueno, pero sin embargo, de nuevo sigue insistiendo Balac y le lleva a una segunda cumbre, a un segundo lugar, y desde ese lugar le dice: maldice al pueblo de Israel, y le promete que le va a dar mucho, que lo va a honrar mucho.
pero sin embargo la bendición es todavía más grande. Y así hasta en 3 ocasiones. Lo lleva de nuevo a una cumbre, a un lugar distinto, y le dice, maldice, y le dice, te llevaré esta vez, te ruego que vayas esta vez otra vez conmigo, a ver si por suerte Jehová escucha y te hace maldecir. Balaam creía que de alguna manera podía presionar a Dios, podía cambiar el propósito de Dios con su pueblo, podía mover la voluntad de Dios, podía mover la palabra de Dios, insistiendo en su desobediencia y en su pecado, queriendo maldecir al pueblo de Israel. Pero sin embargo ya detonamos, hermanos, en la insistencia que tiene Balac, que es el enemigo del pueblo de Israel, los moabitas como enemigos de Israel. Hay una insistencia en él para derrotar al enemigo, para ir en contra de la voluntad de Dios, pero ya denotamos que la misma actitud que hay en el enemigo de Dios, también la misma actitud, aunque disfrazada y escondida, hay en el profeta Balaam. Porque Balaam, hermanos, aparentemente dice, yo voy a decir lo que dice Jehová, pero sin embargo Balaam permite que los mensajeros vengan y duerman con él. Balaam les pide que pasen la noche con él. Balaam sigue insistiendo en pedir a Dios a ver si el mensaje de Dios cambiaba y Dios le daba permiso para poder maldecir al pueblo de Israel. Balaam, hermanos, también consciente en que la petición del enemigo del pueblo, que era Balaam, juntamente con los moabitas, se siga llevando a cabo con él, dándole permiso para seguir probando a Dios a ver si Dios quiere maldecir al pueblo. Ya denotamos que la misma actitud que hay en el enemigo, también esa actitud, hermanos, está dentro del corazón de Balaam. Y si vamos a la palabra del Señor, aunque la Biblia en este pasaje no nos dice nada textualmente de la desobediencia de Balaam, pero sin embargo, vamos a la palabra del Señor, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16, dice la palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. También en Deuteronomio capítulo 23, versos 5 y 6, dice la palabra del Señor: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Se han dado cuenta? No dice la Biblia que Dios escuchó a Balaam, porque lo que decía Balaam era bendición. Lo que Balaam estaba soltando con su boca, con su lengua, era bendición. Pero esa bendición no provenía del corazón de Balaam, sino que esa bendición provenía de Dios, que Dios quiso tomar a Balaam para bendecir al pueblo. Y es que, hermano, la Biblia dice que Dios no quiso escuchar a Balaam, porque si Dios escucha a Balaam, lo que había dentro del corazón de Balaam era maldecir al pueblo, era obedecer a Balac, era seguir el camino de los moabitas para maldecir al pueblo de Israel. También la Biblia, hermanos, en Números capítulo 31, verso 15 y 16, dice la Biblia: y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. La Biblia nos enseña también, hermanos, que aunque Balaam no pudo maldecir al pueblo con su boca y con su lengua, porque Dios no se lo permitió, y Dios tomó la vida de Balaam para bendecir al pueblo, lo que sí que hizo Balaam era usar estrategias para hacer caer al pueblo de Israel, usar métodos y consejos para que el pueblo de Israel se inclinaría al pecado, a las mujeres, hermanos, de los moabitas, y sacrificarían. Dice la Biblia que pecaron con las mujeres y ofrecieron sacrificios y comieron delante de los dioses paganos, y de esta manera pecaron contra Dios, y Dios tuvo que enviar juicio. Y dice la Biblia que aquel día 24.000 personas murieron en Israel a causa del pecado. Dice la palabra del Señor también, hermanos,
En el libro de Josué, capítulo 24, versos 9 y 10. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. La Biblia también, incluso en Nehemías, en el capítulo 13 y verso 2, habla del pecado de Balaam, cuando dice: por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. También en Judas capítulo 1 verso 11 dice la Biblia: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y la Biblia también en Apocalipsis capítulo 2 verso 14 dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer pecado contra el Señor. La Biblia, hermanos, nos muestra y nos enseña cómo Balaam con su boca bendecía, porque Dios no le permitía maldecir. Cómo Balaam, hermanos, fue movido por Dios, porque si no lo mueve Dios, Balaam maldice al pueblo de Israel. Es decir, aparentemente Balaam, en la Biblia dice: como yo no me cuidaré de hablar lo que Jehová mi Dios, y dice a Jehová como su Dios, habla de Jehová como Dios suyo, como Dios que le pertenece, como que es su Dios, como que mora en él, como que es de él. Pero sin embargo la Biblia nos dice que Dios no quiso escuchar a Balaam, porque a pesar de que las palabras de Balaam eran de bendición, su corazón estaba corrompido, su corazón no pertenecía a Dios, sino que pertenecía a Balac, a los moabitas, al pecado, a los ídolos, al pecado, a la corrompición. Y es que hoy tengo que decir, hermanos, cuántas veces el Señor ha tenido que golpear nuestras vidas con un golpe de realidad, porque hemos creído que nuestros caminos eran rectos delante del Señor, que lo que hacíamos era recto delante del Señor, pero Dios nos ha hecho ver nuestro corazón de lo más profundo, de lo más adentro, que nadie puede ver, que nadie puede tocar. Pero a veces Dios nos hace examinarnos a nosotros mismos para hacernos comprender y para hacernos una pregunta: ¿verdaderamente somos de Dios o somos de Moab? ¿Seguimos a Dios y queremos las cosas de Dios, o queremos seguir las cosas de Moab y las cosas de Balaam? Hoy el Señor quiere hacer un stop en tu vida y en mi vida y hacer una pregunta. Pregúntate dentro de tu interior, con el Señor medita: ¿estoy siguiendo a Dios o estoy siguiendo a Moab? ¿Estoy siguiendo a Dios o estoy siguiendo el pecado? Quiera Dios que hoy el Señor nos haga examinarnos y poder tener un verdadero encuentro con Él, en el nombre de Jesús. Porque Balaam, hermanos, deseaba obedecer a Balac, aunque aparentemente hacía lo contrario. Y cuando Balac le decía: maldice al pueblo, él bendecía, pero su corazón ardía por desobedecer a Dios. Su corazón lo que deseaba y lo que quería era obedecer a Balac, porque más tarde después buscó estrategia y dio consejo al pueblo para que el pueblo cayera en pecado, porque lo que Dios no le permitía de una manera, él lo buscó de otra. Y a veces buscamos, hermanos, estrategias y caminos para pecar contra el Señor, porque sabemos que hay cosas que Dios no nos las permite ni hoy, ni ayer, ni nos las permitirá mañana. Y a veces, hermanos, como Balac y como Balaam, insistieron en hacer mover la palabra de Dios, quisieron creer, fueron tan ignorantes que creyeron que ponerse en la cumbre una y otra vez y ofrecer sacrificios serviría para que Dios los escuchara y Dios cambiaría su propósito, su plan, su palabra. Y a veces, hermanos, creemos que con nuestras estrategias, que con nuestra manera de ver las cosas y de hacerlo podemos pecar y desobedecer al Señor.
Esto es lo que creyó Balaam obedeciendo a Balac. ¿Y saben qué? Balaam permitió y consintió recibir constantemente los mensajes de los mensajeros de Balac. Y no solamente los atendió y los recibió, sino que les pidió cada noche que se quedaran allí con él. ¿Y saben qué? Que los cristianos no podemos recibir constantemente a los mensajeros del enemigo, porque puedes recibir tentaciones, sí, todos somos tentados y todos a veces, hermanos, vienen pensamientos para desobedecer y para pecar contra el Señor, pero lo que no podemos consentir es abrir las puertas siempre a los mensajeros y permitirlos que pasen tiempo con nosotros. Esto es lo que hizo Balaam aparentemente quería obedecer a Dios, pero sin embargo recibía los mensajeros de Balaam, dormía con los mensajeros de Balaam y quería cambiar la voluntad de Dios. Y es que hoy tengo que decirte, por más tiempo que pases con tu pecado, por más tiempo que pases con tus tentaciones, con tus debilidades, y quieras hacer que son normales y naturales y que son parte de ti, eso no moverá el propósito ni el plan de Dios. Decía el pastor, no sé si fue ayer, Dios te quiere por entero, no te quiere a medias, no te quiere compartir, no eres tuyo, eres de Dios, no te perteneces, le perteneces a Dios. Por lo tanto, en esta tarde le ruego a Dios que nos haga entender que no podemos pasar tiempo dando lugar al enemigo. Quiera Dios que seamos sabios y pasemos tiempo con Él, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que el asna vio al ángel de Jehová, pero él no lo veía. Y después le dice, no sabía que estabas delante de mi camino y por eso he pecado contra ti. Es que hay veces, hermanos, que el deseo que hay en nuestros corazones por vivir en el pecado, por vivir en la desobediencia a Dios, por no vivir conforme a la demanda de su palabra, nos borra nuestra visión espiritual y nos creemos que Dios ya no está delante de nosotros. Pero aunque el corazón de Balaam seguía inclinado al pecado, dice la Biblia que Dios se presentó en su camino. Y es que hoy tengo que decirte, no sé de qué manera estás viviendo, no sé de qué manera estás viviendo en la palabra del Señor, no sé de qué manera estás caminando, pero hay alguien que está delante de tu camino, aunque tú no lo veas. Amén. Y miren, dice la palabra del Señor, hermanos, dice la palabra del Señor que había unos hombres que después de que Cristo ha muerto, predicaba el otro día también el hermano José, después de que Cristo ha muerto, estos hombres caminan por el camino de Maús y entre ellos están hablando de lo que había sucedido, de lo que había pasado, con tristeza en sus corazones porque Cristo había muerto, de todo lo que había acontecido en aquellos días en Israel. Y se presenta Cristo, aunque ellos no lo reconocen de que es Él, en su camino, en el camino de Maús con ellos, y comienza a caminar con ellos y comienza a hablar con ellos, y se pensaban que ni conocía. Le dicen, ¿acaso no sabes lo que ha ocurrido estos días? Y dice la Biblia que comienza a hablarles la palabra y comienza a hablarles de la Escritura. Y cuando llegan a sus casas, que ya se hacía de noche, dice la Biblia que Cristo se marchaba hacia adelante y los hombres le rogaron que entrara a la casa y que se quedaría con ellos a pasar aquella noche. Y dice la Biblia, hermanos, que sentados a la mesa y cenando en la mesa, dice la Biblia que partió el pan y se los dio, lo bendijo y se los entregó para que comieran. Y en ese momento fueron abiertos sus ojos y dice la palabra del Señor que se dieron cuenta que aquel que estaba en el camino con ellos no era nada más y nada menos que la persona de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y dijeron, hablándose el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él estaba con nosotros en el camino, cuando hablaba sus palabras, cuando nos hablaba acerca de las Escrituras? Y hermanos, en ese camino en el que hablaban de Jesús, en el que tenían tristeza porque Cristo había muerto y en el que no entendían las cosas, pero seguían caminando y más adelante fueron hacia Jerusalén, se encontraron con Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Que Cristo entró en sus
en sus casas, comió con ellos, sus corazones ardió por las palabras de Jesús. Pero sin embargo, hermanos, vemos cómo Balaam se presenta en el camino, marchando hacia Moab, marchando hacia Balaam, obedeciendo a los mensajeros de Moab para intentar pecar y desobedecer al Señor. Y en ese camino también se encuentra con Cristo. ¡Qué casualidad! Pero de qué manera tan diferente. Estos hombres que sentían fuego en su corazón al escuchar las palabras de Jesús, pero sin embargo Balaam se encuentra a la persona de nuestro Señor Jesucristo como adversario. Y es que hoy tengo que decirte, tienes dos maneras de encontrarte a Jesús en el camino. Puedes encontrártelo como tu amigo, como tu Salvador, como tu compañero, o si tú lo decides, también puede ser tu enemigo, también puede ser tu adversario. Pero hoy yo le ruego al Señor, no quiero que seas mi adversario, no puedo luchar contra ti, tú eres el fuerte y a ti nadie te ha vencido. Quiero ser tu amigo, quiero que seas mi compañero y el Salvador de mi vida. ¿Cuántos lo desean? Levanten su mano y griten amén. Qué manera tan distinta de tener al Señor. Te adoro, Padre. Algunos tienen al Señor como adversario. Te amo, Jesús. Y otros le tienen como amigo y como Salvador. Balaam decía que Jehová era su Dios. Te adoro. Pero sin embargo su Dios era el dinero. Lo que le ofrecía Balac, lo que le ofrecía a los moabitas. Verdaderamente el Señor es tu Dios. Verdaderamente Dios ocupa el trono de tu corazón. Si amas más lo que te ofrece este mundo que al Señor, Él no es tu Dios. Si amas más lo que te ofrece Satanás, lo que te ofrece el pecado, si amas más la diversión del pecado que a Dios, Él no es tu Dios. Balaam decía que Jehová era su Dios, pero amaba lo que le ofrecía Balac. ¿Y saben qué? No podemos amar lo que Dios no ama. Amén. Cuando amamos lo que Dios ama y aborrecemos y desechamos lo que Dios aborrece y desecha, vivimos en victoria delante de Dios. Amén. Pero cuando amamos lo que Dios aborrece y aborrecemos y nos aburre y nos cansa lo que Dios ama, debemos detenernos, parar en el camino y encontrarnos con Él. Si hoy te sientes identificado con esta palabra, detente en el camino. Detente en el camino y haz un examen en tu vida. Este examen no es como el examen de la escuela, que si fallas te suspende y tienes que repetir. Este examen es para enseñarte, este examen es para corregirte, este examen es para aprenderte, este examen es para que de nuevo te encuentres con Él. Porque cuando tenemos cualquier cosa en nuestros corazones por encima de Dios, no podemos seguir caminando. Y dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que en una de las bendiciones, cuando Balaam bendice por la palabra de Dios, aunque él no lo deseaba, aunque él quería maldecir para recibir los beneficios de la desobediencia, del pecado, de lo que le ofrecía Balaam, pero en una de las primeras bendiciones, cuando comienza a hablar y comienza a bendecir, dice Balaam: dice Balaam al terminar la bendición: muera yo la muerte de los rectos y mi postremería sea como la suya. Estaba diciendo Balaam que deseaba la muerte de los rectos. Estaba diciendo Balaam que el final de su vida, los últimos momentos de su vida, de su persona en la tierra, quería que sería como la de los rectos. ¿Y saben qué? Hay gente que desea que el final de sus vidas sea como el final de los rectos. Que el final de sus vidas, que los últimos capítulos de sus vidas sean llenos de gloria y de bendición como el final de los rectos.
Que los últimos momentos, que la muerte sea como el final de los retos, de los justos, de los cristianos, de los que aman a Dios, de los que han servido a Dios, de los que obedecen a su palabra. Y es que Balaam deseaba este final, pero no deseaba el camino, porque el camino era perverso. Y esto es contrario, no puede haber final de bendición y final de gloria. No puede haber un final bendecido si hay un camino perverso. Y es que hoy tengo que decirte, si deseas el camino perverso, si no deseas el camino de Dios, no puedes tener un final de gloria y de bendición. Amén. Dios nos ayude, hermanos. Y quiero terminar con esto. Dice la palabra del Señor que después de todo esto, cuando con sus estrategias y sus consejos, de alguna manera Balaam ha influenciado a mucha parte del pueblo para que pecara, para que se inclinarían a los dioses, para que irían con las mujeres de Moab, para que pecarían delante de sus dioses. Dice la Biblia, hermanos, que cometiendo este pecado, el furor de Jehová se ha encendido contra Israel, y Jehová le ha dicho a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y ahora Moisés, hermanos, dice la Biblia, que ha dicho a los jueces de Israel: matar cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí dice la Biblia que había un varón de los hijos de Israel que vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y a los ojos de toda la congregación de Israel. Y mientras toda la congregación de Israel estaba llorando por lo que había ocurrido, por la muerte de todos los israelitas a causa del pecado, en ese momento él ha traído a la mujer. Y dice la Biblia que lo vio Fines, hijo de Eleazar, y dice la Biblia que se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y dice la Biblia, hermanos, que fue tras el varón de Israel y sobre la mujer, y los alanceó a ambos y los destruyó y los mató. Y dice la palabra del Señor que en ese momento cesó la mortandad de los hijos de Israel, cesó la ira de Dios, cesó el juicio de Dios, cesó, hermanos, el castigo de Dios por el pecado. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios hizo pacto de paz con Fines, para él y para toda su descendencia, porque mientras había un hombre llamado Balaam que tenía reputación, que tenía consideración ante los pueblos, ante la gente, de lo que decía se cumplía, de que cuando necesitaban algo lo llamaban, pero sin embargo en su corazón había inclinación y al pecado y a la desobediencia. Pero mientras había este hombre que quería hacer caer al pueblo y vivir en el pecado, también hubo un hombre que quiso destruir el pecado, matando de raíz y cortando de raíz al pecado, porque no hay otra manera. El pecado no se puede destruir poco a poco, no puedes decir hoy un poquito y de aquí a un tiempo a ver si puedo un poco más. Dice la Biblia que cuando los vio se lanzó contra ellos y los exterminó, y en el momento se aplacó la ira de Dios y tuvo paz con él y con toda su descendencia. Y hoy tengo que decir, si quieres que Dios tenga paz contigo, si quieres tener paz con Dios, no hay otra. Enfréntate al pecado con la espada de su palabra y dile: hasta aquí has llegado. Que gloria tenga el nombre de nuestro Dios. ¿Qué les parece si nos inclinamos 2 minutos solamente delante de la presencia del Señor? Solamente 2 minutos. Quiero adorarte, Dios. Pongámonos a cuentas con el Señor, iglesia. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Esta palabra es para cada uno de nosotros que estamos en este lugar. A veces somos egoístas con el Señor, como lo fue Balaam. Por una parte quería obedecer, pero por otra no. Cuánto nos cuesta a veces dejar lo que Dios nos demanda que dejemos. Y hacemos que Dios sea nuestro Dios con nuestras palabras, pero sin embargo Dios te está preguntando: ¿cuál es tu Dios?
Te adora mi alma, Espíritu Santo. Adonai Shalom. A ti la gloria. Oh Jesús, voy a pedir a los hermanos o las hermanas que entonen una estrofa, solamente una estrofa de adoración para el Señor. Solamente una estrofa. Y que te pongas a cuentas ahora con el Señor. Que hagas un stop en tu vida. Hoy Dios viene con su palabra. Y la palabra que a veces duele y que a veces hiere, pero no es para matarte ni destruirte, es para sanarte. Deja que Dios cicatrice tus heridas. ¿Cuánto duele a veces, iglesia del Señor? ¿Cuánto duele a veces que el Señor derrame el alcohol sobre nuestras heridas? ¿Cuánto escuece? Pero Dios quiere sanarte. Recuerda que si Dios te hiere, es porque te ama. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponernos en pie solamente un minuto mientras entonan esta estrofa para el Señor. Siéntete libre en esta tarde. Siéntete libre, solamente 2 minutos, pero vamos a terminar siendo ministrados por el Señor. No te avergüences de la gente. Pídele perdón a Dios si es necesario. Derrama lágrimas delante del Señor si es necesario. Yo le pido perdón al Señor. Le pedimos perdón, Señor. Entonamos una alabanza para pasar el servicio de la ofrenda, así como estáis en este espíritu, Dani.